Atraviesa el portal de la imaginación para llegar a tu canal de modelismo estático. Bienvenidos a Hobby Pasión. Hola amigos, continuando con el proyecto del último combate del glorioso, en el programa de hoy pintamos, detallamos y colocamos las arboladuras. Comienzo imprimando en blanco cada conjunto de mástiles y sus vergas. Una vez seca la imprimación, las pinto en color madera bastante diluida. Cada conjunto está ordenado por embarcación. También pinto los mástiles y vergas que están caídos en las cubiertas o flotando en el mar. Con marrón naranja pinto a pincel las bases de los mástiles y las cofas. Este color, aunque parezca claro, se va a oscurecer cuando se realicen los tratamientos. Con este color muy diluido en agua realizo un lavado general tanto a los mástiles como a las vergas. Con ello consigo no solo teñir un poco estos elementos, sino también integrarlos en el conjunto. Una vez pintados y tratados todos los elementos, continúo pintando la unión de los mástiles. Para ello voy a utilizar el color negro mate aclarado con un poco de carne clara. Las dos fragatas también llevan las cofas pintadas en este color. Te estaría muy agradecido si te suscribes a este tu canal de modelismo estático Hobby Pasión y así, entre todos, colaborar con la divulgación de este apasionante hobby. No te olvides de activar la campana para recibir las notificaciones y novedades. Con el color beige resalto el astillado de las roturas de los mástiles y los cañonazos. Voy a utilizar hilo de licra negro para imitar el refuerzo de los mástiles y el de licra blanco para las cogidas de las velas.
Aplico una pequeña gota de ciano y pego un extremo del hilo. Refuerzo la unión con un poco más de ciano. Como se pega inmediatamente, lo enrollo alrededor del mástil hasta conseguir imitar la anchura que aparece en el cuadro. Luego corto el sobrante. Así iré imitando todos los refuerzos, fijándome en su separación tal como aparecen en el cuadro. Antes de decidirme por el hilo de licra, realicé distintas pruebas con otros materiales, como hilo de coser o hilo eléctrico. Con el hilo de costura se apreciaban demasiadas pelusas y con el hilo eléctrico quedaba un aspecto muy rígido y poco natural. Al final, con la licra conseguí un efecto muy real para esta escala 1/700. Con el hilo de licra blanco y la misma técnica imité las cogidas de las velas y los cabos sueltos de las velas caídas. Antes de pegar definitivamente todos los mástiles, voy a colocar las campanas en los campanarios a los navíos de tercera clase. Estas son del latón torneado de la marca Alliance Models. Aplico una pequeña gota de ciano en el campanario y con la ayuda de un palillo dental voy a colocar la campana en su lugar. Utilizo cianoacrilato de secado lento que me permite retocar la posición de esta hasta que esté correctamente posicionada. Una vez fijada, refuerzo su cogida con un poco más de ciano. Aunque es muy pequeña y cuesta verla, no puede faltar este detalle. Fijándome muy bien como siempre en la imagen real, voy colocando en su posición correcta cada mástil. Comienzo por los del glorioso, estos los voy a ir pegando con pegamento extra líquido. Este pega por capilaridad y mientras seca me permite retocarlo y posicionarlo correctamente. Además, no va a estropear la pintura. Como soy diestro, los voy pegando de izquierda a derecha para que no me vayan molestando. Los cables que veis son los de los LEDs que imitan los fogonazos de los cañones. En un próximo programa explicaré su colocación y veremos su efecto definitivo. Ya están colocados los 3 mástiles del glorioso, voy a continuar con los del Russell. Estos los tengo que ir colocando en la perspectiva desde la que la va a mirar el espectador. Tengo enfrente la imagen real del lienzo para irlos colocando y posicionando correctamente. Coloco el palo mayor, que es el que más se va a ver, y continúo luego con el trinquete. Y por último, la porción del de mesana, ya que este está destrozado por los cañonazos del glorioso. Y
pegándole el bauprés estará listo para la colocación de las velas. Y colocándole las arboladuras a las 2 fragatas estarán listas las 4 embarcaciones. Esta es la perspectiva del glorioso y esta desde popa la del Russell. En el próximo programa veremos la confección y colocación de las velas. Del 25 al 27 de abril se celebrará el magnífico concurso y feria de modelismo de Torrente. Los días 23, 24 y 25 de mayo tendrá lugar el concurso de Elche en su 11ª edición. El 30, 31 de mayo y 1 de junio, la 7ª edición del concurso de Redondela, en Pontevedra. Los días 21 y 22 de junio se celebrará el concurso decano de nuestro país, Fuengirola, un sol de ciudad, en su 31ª edición. En julio, los días 4, 5 y 6, tendrá lugar el Mundial de Modelismo, en Francia, en la preciosa ciudad de Versalles. Ion Model patrocina Hobby Pasión aportando sus magníficas figuras para los proyectos de modelismo naval. Sus temáticas abarcan desde las dotaciones de los barcos en línea, pasajeros y tripulación de los buques civiles de época, ideales para el Titanic y similares, las dotaciones de las principales armadas de la Segunda Guerra Mundial para buques y portaaviones, hasta tripulantes de buques modernos y trabajadores de muelles. También tienen un espectacular set de mobiliario de cubierta para el Titanic y similares. Tienen referencias de las escalas habituales en modelismo naval, desde la 1.144, la cada vez más en auge 1.200 y 1.250 y las tradicionales 1.350 y 1.700. Su gran definición de detalles, la versatilidad de las poses y su máxima calidad hacen de estas figuras el complemento perfecto para nuestras escenas navales, dándoles vida y ganando en realismo. Aquí podéis ver el resultado en algunos de mis trabajos. Os dejo un enlace directo a su web en la descripción de este vídeo, para que podáis ver y pedir las referencias que se adapten a vuestros proyectos. Scaleworld tiene la gentileza de aplicar un 10% de descuento a todos los suscriptores y seguidores de Hobby Pasión. Solo tenéis que poner el cupón Hobby Pasión en el apartado habilitado para ello. Este es el taller de mi amigo Iván, le quedó espectacular. Entrad en su web y podéis ver la gran variedad de artículos que tienen para nuestro hobby, como estos magníficos soportes para montar nuestras maquetas. También realizan urnas a medida por encargo. Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote. Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan. Recordaros que también estamos ya en Instagram, en r.o.hobbypasión, donde podrás ver avances de los proyectos en curso, recordatorios de obras ya realizadas y muchos otros contenidos.